Una noche de gala en Madrid, un salón lleno de luces y trajes elegantes, y de repente, el silencio se rompe con una bofetada pública. Todos esperan ver a una mujer humillada, pero lo que ocurre después es un vuelco inesperado. La caída de una familia poderosa, la demolición de una mansión en directo, y la promesa de levantar sobre esas ruinas un lugar de esperanza. Esta no es solo una historia de orgullo y venganza. Es la lucha entre la arrogancia y la dignidad, entre el pasado que duele y el futuro que se construye con amor y justicia. Confíen, no verán venir el final hasta que nos sumerjamos juntos en cada giro. Cuéntenos a qué hora nos escuchan y desde dónde nos acompañan, porque nos encantará leerlos. Una mujer sencilla entra de la mano de un hombre poderoso en el evento más esperado del año. Nadie imagina lo que esa noche revelará. Sergio caminaba con seguridad. Su traje impecable resaltaba bajo las luces del Museo Reina Sofía. Marina, a su lado, intentaba sonreír, pero en su interior sentía la presión de tantas miradas. En los ojos de Sergio aún había algo que no todos podían ver. Una sombra de un pasado que seguía acompañándolo como un eco persistente. Marina lo conocía bien. Sabía cuánto le había costado dejar atrás aquella dureza que lo había marcado. Y también intuía que esa noche pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. El objetivo de la velada para ellos era claro: presentarse por primera vez como matrimonio en el círculo social más exigente de Madrid. Marina quería demostrar serenidad, aunque no aspiraba a impresionar a nadie. Sergio buscaba dejar constancia de su nueva vida, lejos de las sombras de negocios turbios y de una relación que había terminado con heridas profundas. Sofía Mendoza, la expareja de Sergio, esperaba la oportunidad para hacerse notar. Y esa ocasión llegaba con la gala más brillante del año. Madrid estaba de fiesta. Las calles alrededor del museo se iluminaban con farolillos por las celebraciones de San Isidro. Se escuchaban risas, música popular, y el aroma de rosquillas y churros recién fritos se mezclaba con el aire de mayo. Dentro, el ambiente era otro. Los pasillos del Reina Sofía habían sido transformados en un salón de gala con lámparas de cristal, arreglos florales de temporada y música de guitarra española en directo. Camareros jóvenes ofrecían copas de cava y pequeñas tapas, mientras los invitados desfilaban en trajes y vestidos que parecían competir entre sí. Marina observaba el lugar con una mezcla de asombro y timidez. Ella, acostumbrada al bullicio de un hospital infantil, se sentía en un mundo ajeno, pero se aferraba a la mano de Sergio para encontrar calma. Su cabello castaño estaba recogido con sencillez, y el vestido, aunque elegante, no destacaba entre la opulencia que la rodeaba. Sin embargo, en su serenidad había algo que atraía la atención, un contraste frente a las sonrisas forzadas de muchos. Sergio, en cambio, se movía como pez en el agua, saludando a conocidos, estrechando manos con empresarios y banqueros que lo recibían con respeto. Entre la multitud, Sofía Mendoza observaba la escena. Vestía un diseño llamativo, lleno de pedrería, y mantenía la sonrisa estudiada de quien sabe que todos la miran. En su interior, hervía el resentimiento, pues consideraba que ese lugar le pertenecía. La simple presencia de Marina era para ella una ofensa, una intrusa en el círculo que siempre había dominado. Sofía caminaba entre grupos de invitados, como si deslizara veneno con cada palabra. Saludaba, halagaba con cortesía, y entre medias dejaba caer comentarios calculados sobre la simplicidad de la nueva esposa de Sergio. Marina percibió pronto esas palabras. No respondía. Solo alzaba la barbilla con dignidad, recordándose a sí misma que la fortaleza no está en levantar la voz, sino en mantener la calma. Sergio, ocupado en una conversación con un inversor extranjero, no captaba aún la tensión que se acumulaba alrededor. Un grupo de mujeres murmuraba. Algunas sonreían con cierta complicidad hacia Sofía. Otras miraban con curiosidad a Marina, preguntándose qué tenía esa mujer para haber conquistado al empresario más codiciado de la ciudad. En medio de ese ambiente cargado, Marina se permitió un gesto pequeño pero revelador. Una camarera joven, nerviosa, estuvo a punto de derramar una bandeja de copas, y Marina reaccionó con rapidez, sujetándola con firmeza. «Tranquila, todos empezamos alguna vez», le susurró con una sonrisa. El detalle no pasó desapercibido. Varias personas alrededor lo notaron,
y alguno de los invitados mayores asintió con aprobación, como si ese instante hubiera revelado más de su carácter que cualquier vestido caro. Sofía, que había presenciado la escena, frunció el ceño con desagrado. La música de guitarra continuaba sonando. Los camareros ofrecían vino de La Rioja y pequeños platos de jamón ibérico. En una mesa cercana, un grupo comentaba los fuegos artificiales que se verían al final de la velada. La ciudad entera celebraba, pero dentro del museo, la tensión crecía de forma invisible. Marina, aunque firme, empezaba a sentir el cansancio de estar bajo la lupa. Miraba a Sergio, que hablaba con gestos amplios, y pensaba en lo mucho que él había cambiado desde los días en que la desconfianza y la dureza lo dominaban. Sofía decidió acercarse. Caminó con paso elegante y sonrisa ensayada. Su voz sonó dulce, pero el filo era evidente. Vaya, Sergio, qué cambio de estilo. De diamantes a modestia. Los presentes captaron la intención y se hizo un silencio breve, incómodo. Sergio giró la cabeza con gesto automático para saludar, sin notar aún la carga de la frase. Marina, en cambio, sostuvo la mirada de Sofía y sonrió con serenidad. No necesitaba responder con insultos. Su sola presencia ya era respuesta. Algunos invitados desviaron la atención, fingiendo observar los cuadros expuestos, mientras otros esperaban con cierta morbosidad la reacción de Marina. Ella mantuvo la calma, bebió un sorbo de su copa y volvió la mirada hacia Sergio, como si nada pudiera turbarla. Esa serenidad, tan contraria a lo que Sofía buscaba provocar, fue lo que más enfureció a la expareja. Marina sonrió educadamente, pero en su mirada se reflejaba un presagio. La noche apenas empieza. La fiesta avanzaba con un ritmo elegante. Las notas de guitarra española se mezclaban con el murmullo de los invitados y las copas de cava que tintineaban al chocar en brindis discretos. Bajo esa música y ese ambiente sofisticado se escondía, sin embargo, una tensión invisible. Entre las sonrisas y los gestos educados, circulaban comentarios en voz baja, miradas cargadas de intención, y al centro de esas corrientes se encontraban Marina y Sofía. Una bandeja de copas vibró en manos de una camarera novata y estuvo a punto de caer, pero unas manos serenas la sostuvieron a tiempo. Marina recordaba aún la frase con la que Sofía había abierto fuego, esa comparación venenosa entre diamantes y modestia. Respiró hondo, y se repitió a sí misma que no debía dejarse arrastrar por el juego. Sabía que Sofía esperaba verla perder la calma. Sin embargo, esa noche no pensaba regalarle esa victoria. Aunque la incomodidad era real, también sentía que tenía algo que demostrar, no solo a los demás, sino a sí misma. Que podía estar en ese mundo sin renunciar a su dignidad. El objetivo de esa parte de la velada para Marina era sencillo y a la vez desafiante: sostenerse en pie con serenidad ante el escrutinio de un salón que la juzgaba con cada detalle. Sergio estaba absorto en sus conversaciones de negocios, y ella sabía que no podía contar con su apoyo inmediato. Era su turno de mostrar que su valor no dependía únicamente de la fuerza de su marido. Sofía, por su parte, buscaba provocar un desliz que la dejara en ridículo, ansiosa por recuperar un terreno que sentía perdido. El salón del Museo Reina Sofía se desplegaba con toda su majestuosidad. Flores blancas y lilas adornaban las mesas. Los ventanales dejaban ver el reflejo de los fuegos artificiales que iluminaban el cielo madrileño por San Isidro, y el murmullo de los invitados recordaba el oleaje constante del mar. Camareros circulaban con bandejas de jamón ibérico, croquetas doradas y copas de cava que brillaban bajo las lámparas. La elegancia del lugar contrastaba con la tensión que crecía entre las tres figuras centrales. Marina estaba más incómoda que en cualquier reunión de hospital, pero mantenía la calma. Sofía sonreía demasiado, cada gesto calculado para atraer atención. Sergio, distante, continuaba su papel de anfitrión ante los inversores. Algunos invitados miraban a Marina con curiosidad, otros con cierto desdén. Había un aire de expectación, como si todos esperaran que en cualquier momento algo estallara. Sofía decidió aumentar la presión. Caminó lentamente hacia Marina, fingiendo un interés casual en el arte expuesto. Al pasar cerca, levantó la voz lo justo para que el grupo alrededor escuchara. Ese vestido. Pediría algo más de categoría.
¿No creen? Varias cabezas se giraron. Algunos rieron con disimulo. Otros prefirieron bajar la mirada. Marina sintió la oleada de calor en las mejillas, pero no se dejó vencer. En ese instante, la camarera que llevaba copas tropezó con el borde de una alfombra. La bandeja se inclinó peligrosamente, y Marina reaccionó con rapidez, sujetándola con firmeza. «Tranquila, todos empezamos alguna vez», dijo en voz baja con una sonrisa amable. El gesto fue natural, pero alrededor se hizo un murmullo distinto. Algunos invitados sonrieron con aprobación. Un caballero mayor asintió satisfecho, y hasta la camarera recuperó el aliento agradecida. Marina, entonces, se giró hacia Sofía con una serenidad firme y añadió: «La categoría está en el trato, no en el precio». El cambio en el ambiente fue inmediato. Donde antes había expectación incómoda, ahora surgió un murmullo favorable. Varias personas asintieron, y uno de los invitados comentó en voz alta: «Tiene razón. La elegancia empieza por la educación». Sofía, contrariada, sintió que la sonrisa se le congelaba. No había esperado que la calma de Marina pudiera convertirse en arma. Se esforzó por mantener la compostura, pero la rabia le tensaba las manos. La tensión subió un escalón más. Sofía, frustrada porque no conseguía alterar a Marina, levantó la voz con un brillo ácido en los ojos. «¿De verdad crees que perteneces a este mundo?». Las palabras cayeron pesadas en el salón, y un silencio incómodo se extendió como una ola. El guitarrista, que seguía tocando en un rincón, ralentizó el ritmo, como si también percibiera el aire denso que llenaba la sala. El silencio era absoluto. Un grupo de mujeres dejó de abanicar el aire, y un camarero se detuvo con la bandeja, a medio camino. Marina, de pie frente a Sofía, sintió la presión de decenas de miradas sobre su espalda. No respondió con ira, solo mantuvo la compostura, con la barbilla erguida y los ojos firmes. La calma era su escudo, y aunque su corazón latía con fuerza, su voz interior le repetía que no debía caer en la trampa. Al otro lado del salón, Sergio, que estaba conversando con un banquero, giró la cabeza al escuchar el tono elevado. Sus ojos captaron la escena, la distancia entre Marina y Sofía, y la tensión acumulada en torno a ellas. En su rostro apareció un gesto distinto, una seriedad que anunciaba que pronto intervendría. El ambiente seguía contenido, cargado de electricidad. Cada invitado esperaba el desenlace de ese duelo silencioso. Marina respiró hondo, sosteniendo la mirada de Sofía sin pronunciar palabra. La fiesta, que hacía solo unos minutos era un escenario de música, tapas y cava, se había convertido en un terreno donde cada gesto contaba como una declaración. La noche no había hecho más que comenzar, y las piezas ya se movían hacia un desenlace inevitable. Una ráfaga de aire fresco entraba desde la terraza lateral del museo, y durante unos minutos Marina pensó que aquel pequeño respiro bastaría para recobrar el equilibrio. La música se escuchaba más lejana allí, y las luces de Madrid se desplegaban ante sus ojos como un mar de estrellas en movimiento. El bullicio de la fiesta quedaba detrás, y en ese rincón silencioso, ella podía sostenerse un instante en paz. Sin embargo, la calma se quebró en cuanto escuchó pasos decididos acercándose. Una palabra cargada de resentimiento flotó en el aire y se convirtió en mano alzada. El eco de las palabras de Sofía aún retumbaba en la mente de Marina. El tono elevado en el salón había atraído a varios curiosos, y ahora la expareja de Sergio no estaba dispuesta a soltar su presa. Sofía entró en la terraza con el gesto crispado, los labios pintados de rojo intenso que contrastaban con el brillo duro de sus ojos. No podía soportar que la serenidad de Marina se impusiera sobre sus provocaciones, y cada minuto que pasaba sentía que perdía terreno ante la mujer que había ocupado su lugar. El objetivo de esa escena para Marina era claro: resistir sin dejarse arrastrar a la humillación. Sabía que todos esperaban un escándalo, que cualquier reacción airada la pondría en desventaja. Sofía, en cambio, buscaba el golpe final, la humillación definitiva que la devolviera al centro del escenario. El público era testigo mudo, y en ese juego la reputación valía tanto como el oro. La terraza ofrecía un marco espectacular. Desde allí se veía la ciudad iluminada, la plaza mayor con los farolillos de San Isidro, y los destellos de fuegos artificiales que pintaban de colores el cielo nocturno.
El aire fresco de mayo contrastaba con la tensión ardiente que se acumulaba entre las dos mujeres. Algunas copas descansaban en la barandilla, olvidadas por invitados que ahora observaban en silencio, atrapados por la tensión del momento. Marina respiró hondo. Quería escapar del bullicio, pero no podía evitar el enfrentamiento que se avecinaba. Sofía se colocó frente a ella con paso firme. «¿Disfrutando de una fiesta que no te puedes permitir, querida?», lanzó con un tono cargado de veneno. Marina la miró con calma y respondió: «Sofía, por favor, no es el momento ni el lugar». La otra mujer arqueó una ceja y replicó: «Para mí es el momento perfecto. ¿De verdad crees que has ganado? ¿Crees que este matrimonio significa algo? Eres solo un capricho pasajero. Cuando Sergio se canse de jugar a la humildad, volverá conmigo, al mundo que a ti nunca te pertenecerá». Marina sintió un nudo en el estómago, pero no apartó la mirada. «El único mundo al que pertenezco es el que comparto con mi esposo», dijo con voz firme, «y te agradecería que nos dejaras en paz». Esa serenidad fue la chispa que encendió la furia de Sofía. Incapaz de aceptar que su rival no mostrara miedo, explotó en un gesto torpe y brutal. «¡Tú, ladrona!», gritó, y con toda su fuerza levantó la mano y abofeteó a Marina en la cara. El sonido seco de la bofetada resonó como un disparo en la noche. Un jadeo colectivo se escuchó detrás. Los abanicos se detuvieron. Una camarera dejó caer un cubierto al suelo. Marina se tambaleó, más por la sorpresa que por la fuerza del golpe. Se llevó la mano a la mejilla enrojecida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, sino de dignidad herida. Por un instante, el mundo entero pareció congelarse. Sofía respiraba con el pecho agitado, convencida de haber logrado la humillación que buscaba. Pero la reacción de Marina sorprendió a todos. No gritó, no devolvió el golpe. Se enderezó lentamente y con voz clara aunque temblorosa, dijo: «Por favor, no más». Luego se giró hacia los presentes y añadió: «No quiero escándalos». Al hacerlo, incluso los guardias de seguridad que se acercaban se detuvieron, dudando si intervenir. Marina había recuperado el control con un gesto de contención que descolocó a todos, incluso a la propia Sofía. El gesto de contención de Marina fue un arma poderosa. Los invitados se miraron entre sí, incapaces de decidir si aplaudir o callar. Sofía, en cambio, temblaba de rabia. No había previsto esa respuesta. Ella había buscado la imagen de una mujer derrotada, y en su lugar se encontraba con alguien que, incluso con la mejilla enrojecida, irradiaba dignidad. Dentro del salón, el murmullo se transformó en un silencio absoluto. Sergio, que estaba conversando con un banquero cerca del escenario, escuchó el grito y el golpe. Dejó su copa sobre la mesa y se giró bruscamente. Sus ojos se fijaron en la terraza, donde Marina permanecía erguida frente a Sofía. Sin dudarlo, comenzó a caminar hacia ellas. Los invitados que lo veían avanzar notaron un cambio en su expresión. La sonrisa diplomática había desaparecido, reemplazada por una seriedad que helaba la sangre. La tensión era palpable. Cada paso de Sergio resonaba en el suelo de mármol, y la multitud se apartaba con respeto. Nadie sabía cómo reaccionaría, pero todos intuían que la noche estaba a punto de cambiar. Marina, con la mano aún en la mejilla, lo vio acercarse y sintió un alivio mezclado con temor. Sabía que en su esposo convivían dos hombres, el que ella había ayudado a sanar, y el otro, el que había aprendido a sobrevivir en la dureza de la calle y los negocios. Sergio dejó atrás a los invitados como una sombra que avanzaba inexorable. El silencio era tan denso que incluso el guitarrista dejó de tocar. Los ojos de todos estaban fijos en él. La atmósfera de la gala, tan llena de lujo y sofisticación, se había convertido en un escenario de drama y tensión. El aire fresco de la terraza no alcanzaba a disipar el calor que emanaba de cada mirada expectante. El golpe había desencadenado algo que ya no podía detenerse. Los susurros se extinguieron, y la atención se concentró en el instante en que Sergio llegaría hasta Marina y Sofía. El futuro de la velada, y quizás de sus vidas, pendía de lo que estaba a punto de ocurrir. El silencio tras la bofetada dura apenas un instante antes de transformarse en un rumor de incredulidad. Sergio avanza entre los invitados.
Marina lo mira, todavía con la mano en la mejilla ardiente. La música se apaga sin que nadie lo ordene, como si la guitarra hubiera comprendido que el salón principal del Reina Sofía se ha convertido en un teatro en el que todo gesto tiene peso. Las lámparas de cristal emiten un brillo suave que cae sobre copas inmóviles, abanicos detenidos, miradas fijas en el corredor que se abre solo por la presencia de Sergio, y en ese pasillo tembloroso de silencio, Marina respira con cuidado, la piel encendida por el golpe, la mente empeñada en sostenerse sin perder la dignidad. El objetivo de ella es no desmoronarse, el de él es entrar en la escena y proteger, aunque cada paso que da desentierra un pasado que muchos habían olvidado. Sofía, plantada a 2 pasos de Marina, se endereza como si un hilo invisible le sujetara la nuca. En su gesto hay soberbia, también una sombra de satisfacción mal disimulada, y al borde de sus labios brilla la rabia que no sabe ya esconder. El salón principal, donde hace minutos fluían cava y sonrisas, parece ahora detenido en una fotografía. Los arreglos florales de temporada desprenden un aroma limpio, pero la atmósfera tiene otro perfume, una mezcla de miedo, curiosidad y morbo. Los camareros se han quedado quietos. Uno sostiene una bandeja de jamón ibérico demasiado cerca del borde de una mesa. Otro mira hacia la terraza como si necesitara aire. Un invitado mayor, apoyado en su bastón, carraspea sin atreverse a moverse. Una mujer de mantón primaveral guarda el abanico en el bolso con manos que no terminan de obedecerle. Del exterior llegan ecos lejanos de San Isidro. Una jota que se diluye, una risa de taberna, el olor de rosquillas de anís que alguien ha traído envueltas en papel. Dentro, en cambio, la fiesta se recoge en un punto de tensión que gira alrededor de 3 cuerpos, los de Marina, Sofía y Sergio, y todo lo demás parece un decorado. Sergio se abre paso con una lentitud exacta. Cada paso mide el pulso de la sala. Su traje impecable refleja pequeñas luces, pero lo que marca su presencia es la mirada. Una mirada que no busca el aplauso ni el juicio, solo la verdad de la escena que tiene delante. Llega hasta Marina, y lo primero que hace no es mirar a Sofía, ni al público, ni a los fotógrafos que ya sujetan los móviles a la altura del pecho. Sergio toma con suavidad el rostro de su esposa. Una mano rodea la mejilla encendida, los dedos rozan el borde de la oreja, y el gesto tiene la delicadeza de quien cura una herida. ¿Estás bien, mi amor?, susurra con voz contenida, y el murmullo del público se convierte por un segundo en una respiración. Marina asiente. Los ojos brillan más por la emoción que por el dolor, y en ese asentimiento cabe todo lo que han vivido. Las tardes de hospital, los desayunos tranquilos en un piso con ventana al patio, los miedos de él y la paciencia de ella. Solo entonces Sergio levanta la mirada. Su rostro no muestra prisa, tampoco fuego en la superficie. La calma que exhibe da más miedo que un grito. La sala, que conoce el poder cuando lo ve, retrocede en silencio. Sofía sostiene el tipo como puede, alza la barbilla, se recompone el hombro del vestido con una uña perfecta, intenta esa sonrisa social que suele abrir puertas en clubs privados, pero la sonrisa no encaja del todo, y el rímel le delata una agitación mínima. Sergio no habla al principio. Mira alrededor como si necesitara que todos estén presentes, como si fuera a pronunciar palabras que nadie deba perderse. El guitarrista, en un gesto casi litúrgico, apoya las manos sobre la tapa del instrumento. Un camarero deja su bandeja en la mesa más próxima y se aparta con un permiso apenas audible. Sergio da un paso para situarse entre ambas mujeres, sin invadir, sin permitir que el vacío se cierre. Su voz emerge clara, como si perteneciera al propio edificio, como si las paredes blancas y las columnas de luz la proyectaran a cada esquina. Habla primero para la sala, pero mira a Sofía cuando nombra lo ocurrido. Las palabras no golpean, pesan. Enumera el hecho, la agresión pública, la humillación, la falta de respeto hacia su esposa, y subraya que la dignidad es un límite que ninguna fiesta, por elegante que sea, puede borrar. Varios invitados bajan la cabeza, otros tragan saliva. Uno se pasa el dedo por el cuello de la camisa como si le apretara. Marina observa a Sergio con una mezcla de alivio y de alarma.
Sabe que su marido se ha guardado durante años un animal de respuesta inmediata, un reflejo de defensa aprendido en la intemperie, y teme que salga sin medida. Sofía intenta intervenir. No dramatices. Suelta con una risa breve que no llega a los ojos. La niña necesitaba un baño de realidad. La frase, que en otra sala le habría ganado carcajadas cómplices, se queda suspendida en el aire como polvo. Sergio no se mueve, pero la sala siente el cambio. Señora Mendoza, dice, con el tratamiento exacto que suena a hielo. En esta casa el arte enseña a mirar. Mire usted bien lo que ha hecho. Hay un murmullo que se estira, luego otro silencio. Sofía reacciona con fastidio. Gira el cuello como quien aparta una mosca, pero el gesto le tiembla. Sergio vuelve a mirar a Marina, y ese segundo gesto, íntimo, hace que la sala entera respire de nuevo. La mano de él se separa del rostro de ella con un cuidado casi ritual. Después endereza la espalda y deja caer la frase que marca la frontera. Una frase nítida que no necesita volumen para imponerse. Sergio declara ante todos: has cometido el error más grande de tu vida. El eco de esas palabras no es estruendoso, es hondo. Pasa por los cristales, por las flores, por los cuadros cercanos, y se aloja en los cuerpos como una advertencia que no requiere énfasis. Un invitado suelta un «Dios mío», sin darse cuenta. Otra persona deja una copa medio levantada y la apoya de nuevo en la mesa, con cuidado de no hacer ruido. A partir de ahí, el protocolo se recompone en torno a Sergio, como si la sala aceptara una nueva ley. Él no grita, expone. Recuerda que una bofetada no es un gesto social, que es violencia. Declara que la noche no puede continuar como si nada, que habrá consecuencias proporcionales. No nombra aún nada concreto, pero cada palabra dibuja una promesa de orden, una corrección pública que todos intuyen. Marina, que conoce la tentación del exceso que vive en su marido, observa en su voz una cuerda tensa sostenida con firmeza. Se siente protegida y a la vez alerta, agradecida por la defensa, temerosa de que el péndulo se desboque. Piensa en los niños de su hospital y en cómo las palabras pueden herir o curar. Piensa en la ciudad que celebra fuera y en lo necesario que es terminar la noche sin más heridas. Sofía, que vive de la insinuación y del cálculo, necesita recuperar control. Intenta una sonrisa más amplia, busca con la mirada a dos aliados del comité organizador, quiere creer que todo puede resolverse con una carcajada y un comentario ingenioso. No lo logra. La sala ya no le ofrece el espejo adulador de otras noches. Lo que ve en los ojos de los presentes no es envidia, es juicio. Se ajusta el anillo, roza la pulsera, y el brillo de las piedras no ayuda. Sus dedos, que tantas veces han dictado el ritmo de una conversación, tienen hoy una torpeza mínima, apenas visible, pero presente. Un camarero mayor, con oficio de décadas, se acerca lo justo para ofrecer un pañuelo a Marina. Ella lo acepta y musita un gracias, que oye media fila. El gesto sencillo recoge el hilo humano de la escena. Baja la tensión un punto, devuelve un poco de normalidad. Sergio asiente al camarero, mira a Marina y después vuelve a encarar a la sala. Declara que hablará con la organización cuando termine la velada, que no permitirá que una agresión quede sin respuesta, que el respeto a su esposa es condición para el respeto a todos. La formalidad de su tono actúa como una barrera que nadie cruza. La música no vuelve aún. Los teléfonos guardan silencio. Afuera, la fiesta popular sigue su curso con risas que llegan como un recuerdo. Dentro, el lujo se queda muy quieto. Sofía intenta mantener la compostura, pero un temblor en sus manos delata su miedo. Con voz serena, Sergio subió al escenario y tomó el micrófono, dispuesto a revelar verdades ocultas. El murmullo previo se desvaneció. Todos sabían que lo que venía sería decisivo. El aire estaba cargado de expectación, y los pasos de Sergio sobre el entarimado resonaron con un eco solemne en el salón del Museo Reina Sofía. El guitarrista dejó las manos quietas sobre el instrumento. Los camareros se apartaron discretamente hacia las paredes, y un centenar de rostros se volvieron hacia el empresario que, en ese instante, parecía más un juez que un invitado de gala. El objetivo de Sergio era doble: proteger el honor de Marina y, al mismo tiempo, ajustar cuentas con Sofía de una forma que nadie pudiera olvidar. La bofetada había sido la chispa, pero la hoguera
que ahora se encendía, llevaba tiempo preparándose. En su mente, cada detalle estaba ya calculado, cada movimiento pensado con precisión. Para él, no se trataba solo de venganza, sino de mostrar que había una nueva frontera que nadie podía cruzar sin consecuencias. El escenario estaba preparado para otra cosa. Discursos de agradecimiento, palabras sobre arte y filantropía. Ahora, en cambio, se había convertido en tribunal improvisado. Las enormes pantallas a los lados del salón, que antes proyectaban imágenes de obras maestras, estaban en blanco, esperando ser utilizadas para algo muy distinto. Los invitados contenían la respiración, y hasta las flores en los centros de mesa parecían inclinarse hacia el escenario. Los personajes claves se encontraban todos presentes. Marina, en un lateral, observaba con el corazón acelerado. Sabía que su marido no se detendría a medias. Sofía, en primera fila, aún mantenía la postura altiva, pero en el temblor de sus manos se adivinaba la inquietud. Tomás Mendoza, su padre, estaba sentado más atrás. El color se le había escapado del rostro desde que Sergio había pronunciado su nombre. Sergio comenzó con una cortesía inquietante. «Buenas noches a todos», dijo con voz calma pero firme. «Les pido disculpas por la interrupción». Hizo una pausa, y la sala se inclinó hacia él. «Acaban de ser testigos de un acto desagradable. No puedo, ni como esposo ni como hombre, permitir que pase sin respuesta». Su tono no era el de un orador apasionado, sino el de alguien que dicta un veredicto. La respiración de los presentes se volvió uniforme, como si todos esperaran el golpe de un martillo invisible. Explicó entonces lo que había estado investigando durante meses. Recordó a los invitados quién era Sofía, heredera de una dinastía industrial que en apariencia seguía siendo fuerte. Pero detrás de esa fachada, dijo, se ocultaba otra realidad. Una empresa asfixiada por deudas, sostenida apenas por créditos y apariencias. Hablaba con la claridad de quien conoce cada número, cada contrato. Al mencionar cifras, muchos de los presentes bajaron la mirada, conscientes de que el brillo de la familia Mendoza ya había empezado a resquebrajarse. Sofía intentó interrumpir, pero su voz se quebró. «Eso no es cierto». Sergio no se inmutó. Continuó con calma. «Durante los últimos 6 meses he adquirido, uno por uno, los bonos, los préstamos y las obligaciones de su empresa. Lo he hecho a través de compañías interpuestas. Lo he hecho en silencio. Y esta noche, aquí, puedo decirles que soy dueño de cada deuda que pesa sobre su apellido». El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el leve chasquido de una copa al posarse sobre el mármol. Tomás Mendoza bajó la cabeza. Un invitado murmuró algo que parecía un rezo. La tensión se intensificó cuando Sergio levantó la mano e hizo una señal a un técnico. Las pantallas se iluminaron de golpe, mostrando imágenes en directo de una mansión iluminada por focos potentes. Algunos invitados reconocieron al instante la residencia de los Mendoza en las afueras de Madrid. «Lo que ven ahora», continuó Sergio, «es la demolición de esa mansión». Y en efecto, en las pantallas aparecieron excavadoras que avanzaban hacia los muros. Los golpes metálicos retumbaron incluso a través del sonido transmitido. Un jadeo colectivo recorrió la sala, y Sofía lanzó un grito ahogado que se perdió en el aire. Marina llevó una mano a la boca, incapaz de ocultar la conmoción. Sergio prosiguió con frialdad. «Esa casa, símbolo de arrogancia y podredumbre, no merece seguir en pie. Como nuevo propietario de todos sus activos, he decidido que esta noche dejará de existir». La imagen de los muros desplomándose en tiempo real quedó grabada en las retinas de los presentes. Algunos se persignaron, otros sacudieron la cabeza incrédulos. Sofía temblaba, y por primera vez la máscara de seguridad se desmoronaba ante todos. El clímax llegó cuando Sergio giró la vista hacia Tomás, sentado con gesto derrotado. «Señor Mendoza», dijo con calma, «entienda que desde este momento no solo soy dueño de su empresa, también de su nombre. Nada de lo que una vez tuvo valor en su familia le pertenece ya». El golpe no era físico, pero se sintió como tal. Tomás intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. El salón entero contenía el aliento. Lo que había comenzado como una velada de gala se había transformado en una ejecución social y económica en directo. Las pantallas mostraban cómo la mansión se desmoronaba pieza a pieza.
La demolición física simbolizaba la caída de una dinastía que hasta esa noche había parecido intocable. Sofía, blanca como la cal, sostenía el bolso contra el pecho, como si pudiera resguardarse detrás de aquel objeto inútil. Entonces Sergio dio la estocada final. Y mañana anunciaré públicamente la disolución de la empresa Mendoza. Cada miembro de la familia será apartado del consejo. Venderé los activos uno por uno hasta que el nombre desaparezca del mundo de los negocios. Lo que hoy presenciamos no es solo una corrección, es el final de una era. La frase cayó como una sentencia definitiva. Un silencio absoluto reinó durante varios segundos, roto solo por el sonido metálico de la demolición en las pantallas. Un periodista presente comenzó a tomar notas con manos temblorosas. Marina lo observaba todo, dividida entre el alivio de sentirse defendida y la inquietud de presenciar la furia implacable de su marido. Ella había querido dignidad y calma, pero lo que veía era aniquilación. Sofía soltó un quejido, un sonido breve de pura agonía. El eco de esa voz resonó más fuerte que cualquier palabra, y muchos invitados apartaron la mirada. Sergio, mientras tanto, mantenía el porte erguido, como si todo estuviera bajo control. Para la sala, el mensaje era claro. Nadie podía humillar a su esposa sin enfrentar una destrucción total. En las pantallas, la cámara mostró un muro cayendo en cámara lenta, polvo elevándose contra el cielo de Madrid. En el salón, el polvo invisible de una familia arrasada se extendía en la memoria de todos. Sofía lanzó un grito ahogado mientras la imagen mostraba los muros cayendo bajo la luz de reflectores. Lo que parecía una venganza total se convirtió en algo inesperado cuando Sergio reveló su último movimiento. El público aún observaba las ruinas en la pantalla cuando él cambió el tono de su discurso. Las excavadoras seguían mordiendo los muros de la mansión Mendoza, y el polvo que se elevaba en la transmisión en directo parecía mezclarse con el aire del salón del Museo Reina Sofía. El silencio era absoluto. Todos esperaban nuevas palabras de destrucción, pero en cambio lo que escucharon fue distinto, casi imposible de anticipar. El ambiente estaba cargado de tensión, y en ese clima, la figura de Sergio se recortaba firme bajo las luces del escenario. Hasta ese momento, había sido el ejecutor implacable, el hombre que traía la ruina a la familia de Sofía. Ahora, con un giro inesperado, su voz tomó un matiz diferente, menos frío, más humano. Marina lo miraba desde un lateral, conmovida y confundida a la vez. No sabía si lo que veía era una nueva máscara o el verdadero rostro de su esposo. El objetivo de Sergio, al menos en ese instante, parecía haber cambiado. Había destruido la mansión y había declarado el fin de una dinastía entera, pero quería transformar esa violencia en un gesto que trascendiera la venganza. Quería mostrar que no se trataba solo de borrar un apellido, sino de dejar algo nuevo en pie. Era, al mismo tiempo, una forma de redención personal y una manera de honrar a la mujer que estaba a su lado. El escenario mantenía su solemnidad. Las pantallas, aún encendidas, proyectaban la imagen en directo de los restos de la mansión, reducidos a polvo. Los invitados permanecían inmóviles en sus sillas, como si no se atrevieran a romper el conjuro del momento. Los camareros, con las bandejas ya vacías, observaban desde las esquinas. El guitarrista había dejado el instrumento apoyado contra una silla. Todo estaba detenido en torno a las palabras que iban a marcar la diferencia entre una noche de odio y una noche de transformación. Los personajes principales cargaban cada uno con su propio peso. Sofía, hundida en su asiento, ya no sostenía la mirada de nadie. Se limitaba a apretar el bolso contra el pecho, como si pudiera protegerse de la humillación. Tomás Mendoza, deshecho, no encontraba palabras para contradecir lo evidente. Marina, con la emoción a flor de piel, deseaba creer que Sergio aún podía elegir otro camino. Y Sergio, en el centro, hablaba no solo como empresario, sino como esposo que quería demostrar que el amor podía ser más fuerte que la furia. «Quiero que todos entiendan algo», dijo Sergio con voz clara. «Lo que se ha derribado no es solo una casa, es un símbolo de arrogancia y de falta de respeto, pero no basta con destruir. Sobre esas ruinas se debe levantar algo que tenga sentido, algo que devuelva dignidad a esta ciudad y que honre a la persona que más respeto merece esta noche». Hubo un murmullo breve,
Un par de aplausos tímidos que se apagaron enseguida. Sergio continuó. En ese terreno, donde hasta hoy se alzaba la mansión Mendoza, construiremos el centro de atención infantil Marina Torres. El murmullo se transformó en asombro. Muchos giraron la cabeza hacia Marina, que se levantó un poco en su asiento, incrédula. Los focos del escenario parecieron buscarla, iluminando su rostro sorprendido. Ella no sabía qué decir, ni siquiera pudo reaccionar de inmediato. Su corazón latía con fuerza. Varias personas empezaron a aplaudir, primero con timidez, luego con más convicción. El eco de los aplausos recorrió el salón como una ola. Marina llevaba las manos al regazo, incapaz de ocultar la emoción. Sergio prosiguió. Este centro ofrecerá apoyo a niños que han sido víctimas de violencia, brindará espacios seguros y programas de educación. No será un monumento a la venganza, sino un lugar donde la esperanza pueda crecer. Su voz tembló un instante, como si el peso de sus propias palabras lo atravesara. Marina lo miraba sin saber si debía llorar o sonreír. Y en su confusión había un destello de fe. El clímax de la velada no fue ya la demolición, sino esa revelación pública. En un solo gesto, Sergio transformaba la imagen de verdugo en la de constructor. Los invitados, que minutos antes contenían la respiración ante la violencia de la escena, ahora aplaudían con más fuerza. Algunos incluso se pusieron de pie. La tensión que había oprimido el aire del salón comenzaba a diluirse. La dureza dejaba paso a una extraña sensación de alivio. Sofía escuchaba incrédula, con la respiración agitada. Comprendía que había perdido no solo el poder económico y social, sino también la batalla moral. El apellido Mendoza, que había simbolizado prestigio durante generaciones, quedaba reducido a polvo en el suelo y a un recuerdo de vergüenza en las memorias. Frente a ella, la mujer a la que había intentado destruir era ahora el nombre de un centro de ayuda y de futuro. La derrota era total, y por primera vez no encontraba palabras para defenderse. Los aplausos se intensificaron, y la sala se llenó de un rumor nuevo, el de la esperanza compartida. Varios invitados comentaban en voz baja que aquel gesto marcaba un precedente. Nunca habíamos visto algo así, decía un empresario a su acompañante. Un periodista tomaba notas frenéticamente, consciente de que tenía en sus manos la historia más impactante de la temporada. Marina se levantó finalmente. Caminó hacia el escenario, todavía con pasos inseguros. Cuando llegó al lado de Sergio, lo miró a los ojos. No dijo nada, solo colocó una mano sobre su brazo, un gesto breve que condensaba gratitud, asombro y también la advertencia de que aquel gesto tendría consecuencias. La sala estalló en un aplauso más fuerte y los flashes de las cámaras iluminaron el momento. La revelación pública transformó la humillación en un acto de justicia social. Lo que había comenzado como una velada marcada por la violencia se convertía ahora en un punto de inflexión. Los invitados salieron del silencio inicial para unirse a la celebración. El director del museo agradeció en voz alta la iniciativa, y varios rostros conocidos de la política local intercambiaban miradas de aprobación. Sergio, en medio de todo, parecía menos duro, más vulnerable. Marina lo notó, y se preguntó si aquel era el inicio de un hombre nuevo o solo otra máscara que pronto se caería. Marina miró a Sergio y pensó, ¿es este el inicio de un nuevo hombre o solo otra máscara? La gala terminó, pero las portadas empezaban ya a circular. Los apellidos brillantes que durante años abrían puertas, ahora las cerraban con un golpe seco. Las luces del Museo Reina Sofía se apagaron poco a poco. Los invitados se dispersaron en grupos nerviosos, comentando lo que habían visto. En los pasillos, la gente hablaba en susurros, conscientes de haber presenciado un momento histórico. Afuera, Madrid seguía de fiesta por San Isidro, pero dentro del círculo social, las piezas se habían movido para siempre. El eco del anuncio del centro infantil aún vibraba en la mente de todos. Algunos lo celebraban como un gesto admirable, otros lo veían como una humillación pública sin precedentes. En cualquier caso, el apellido Mendoza, que durante décadas había sido sinónimo de poder y de influencia, aparecía ahora en los titulares como ejemplo de caída. Marina sentía que la presión sobre sus hombros no se disipaba.
aunque la fiesta hubiese terminado. El objetivo de esa noche, ya en sus últimas horas, era distinto para cada uno. Sergio caminaba con Marina por las calles iluminadas, tratando de transmitir serenidad. Marina buscaba comprender si en su marido había surgido realmente un deseo de redención, o si lo ocurrido era simplemente otra jugada de poder. Sofía, por su parte, huía de miradas indiscretas, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba. Y Tomás Mendoza, el patriarca, se enfrentaba al vacío de ver su legado reducido a cenizas. Las calles de Madrid respiraban otro aire. En el barrio de Salamanca, donde vivían muchas familias de renombre, el ambiente era frío, cargado de comentarios discretos entre porteros y vecinos. En las tabernas, los mayores discutían la noticia, mientras compartían raciones de calamares y copas de vermut. La plaza mayor rebosaba de vida. Músicos callejeros tocaban pasodobles, familias paseaban entre puestos de dulces, los niños corrían con globos en la mano. Esa alegría popular contrastaba con la soledad de los Mendoza, encerrados en un mundo que se desmoronaba. Sofía intentó mantener las apariencias. Llegó hasta la entrada de un club privado donde solía ser recibida con sonrisas y abrazos. El portero, educado pero firme, le indicó que esa noche no era bienvenida. «Vuelva otro día, señora Mendoza», dijo con un gesto cortés, aunque la frase llevaba un filo de rechazo. Sofía dio media vuelta, sintiendo cómo los murmullos la seguían. Llamó a varios conocidos, pero nadie respondió. Los mensajes se quedaban en doble check, azules y mudos. Mientras tanto, Tomás Mendoza había salido de una reunión con banqueros. Sus hombros, antes erguidos por décadas de poder, se veían caídos, casi vencidos. Los hombres con los que había compartido negocios toda una vida, lo evitaban ahora con excusas. En el trayecto hacia su casa, un fotógrafo lo interceptó, pero Tomás no pronunció palabra. Subió al coche oficial y guardó silencio, consciente de que el tiempo de imponer respeto había terminado. En paralelo, Marina y Sergio cruzaban la Plaza Mayor. La música popular les rodeaba, y el aroma de churros recién hechos les recordó que la ciudad no se detenía por el drama de unos pocos. Marina caminaba junto a su marido, con la mente agitada. ¿Era necesario todo lo que hiciste?, preguntó en voz baja. Sergio no respondió de inmediato. Observó a un grupo de niños que corrían detrás de un globo y luego dijo: «Quizás no, pero necesitaba demostrar que tu nombre merece respeto». Marina lo escuchó en silencio, sin saber si debía sentirse agradecida o asustada. El contraste era brutal. En un piso del barrio de Salamanca, Sofía se miraba en el espejo, repasando los rasgos de su rostro como si quisiera encontrar en ellos a la mujer segura de otros tiempos. En otro lugar, Tomás escribía una nota con letra temblorosa. No eran cifras, no eran contratos, sino palabras de disculpa. El patriarca de una familia que había dominado la industria se veía reducido a pedir perdón, reconociendo que había fallado no solo en los negocios, sino también en los valores. El clímax de esa noche privada llegó en ese gesto. Tomás redactó unas líneas para Marina. «Señora Torres», escribió, «en nombre de mi familia le pido disculpas por el daño y la vergüenza causados. He cometido errores que no tienen vuelta atrás. Si en algún momento usted considera oportuno escucharme, le agradecería la oportunidad de hablar». La carta fue doblada con cuidado y entregada en secreto por un mensajero de confianza, con la instrucción de dejarla en el buzón del apartamento de Sergio. Marina y Sergio regresaron a casa entrada la madrugada. El aire de Madrid estaba impregnado de música y risas, pero en el portal del edificio todo era calma. Marina sacó las llaves con manos cansadas, cuando notó el sobre blanco en el buzón. Lo tomó, sorprendida por la caligrafía. Dentro estaba la nota manuscrita de Tomás Mendoza. Sus ojos recorrieron las palabras una y otra vez, intentando comprender si aquella disculpa era sincera o solo otra estrategia de un hombre derrotado. La nota llegó al buzón del apartamento de Sergio, y Marina la encontró al llegar. El papel, sencillo y humilde, era un contraste absoluto con la magnificencia que había caracterizado a los Mendoza durante años. Al leerlo, Marina sintió una punzada de compasión que no esperaba. No perdonaba aún, pero comprendía que la historia de esa familia, al igual que la suya, había llegado a un punto de no retorno. Entre churros y periódicos, una conversación inesperada pidió sitio en la mesa.
La mañana siguiente amaneció con un sol brillante que bañaba Madrid de una luz clara, y en cada kiosco las portadas hablaban de lo mismo: la bofetada en la Gala, la demolición de la mansión Mendoza y el anuncio del centro infantil. En los bares de barrio, los camareros servían cafés con leche y tostadas, mientras los clientes comentaban los titulares. En cada esquina, la caída de los Mendoza era tema de tertulia. Marina hojeaba un periódico en la mesa de su cocina, todavía en bata, y veía su propio nombre impreso con letras grandes. No era solo la esposa del empresario, ahora aparecía como símbolo de una nueva etapa. Las palabras dichas en el café la noche anterior aún resonaban en su mente. Lo importante no es lo que se derribó, sino lo que vamos a construir. Nunca imaginó que una frase espontánea pudiera volverse titular en la prensa. Se sentía abrumada, pero también consciente de que debía sostener esa imagen de fortaleza que la opinión pública empezaba a atribuirle. El teléfono no dejaba de sonar. Periodistas que querían declaraciones, conocidos que la felicitaban, alguna enfermera del hospital que le enviaba un mensaje de apoyo. Marina, que siempre había preferido la discreción, comprendía que ya no podía esconderse. El objetivo de esa mañana era distinto a las noches anteriores de tensión. No se trataba de sobrevivir a una gala ni de soportar humillaciones públicas, sino de decidir cómo afrontar la atención mediática y qué hacer con la inesperada carta de Tomás Mendoza. Sergio, más acostumbrado a la exposición, sugería mantener la calma y responder solo lo justo. Marina, en cambio, sentía que debía dar un paso adelante, aprovechar la oportunidad para orientar la historia hacia un lugar de reconciliación y servicio social. El Café Gijón, en el Paseo de Recoletos, estaba lleno como cada mañana de escritores, jubilados y estudiantes. Las mesas de mármol brillaban bajo la luz que entraba por los ventanales. Los camareros veteranos, vestidos con chalecos oscuros, se movían con soltura entre las mesas, dejando caer con elegancia tazas de café con espuma perfecta. El olor de bollería recién hecha impregnaba el aire, y en el rincón de siempre un grupo de intelectuales discutía sobre literatura. Era un escenario clásico de Madrid, un lugar donde la historia parecía mezclarse con el presente. Allí, Sergio y Marina habían decidido citarse con un periodista, aunque sabían que también podía llegar otra visita. Marina llegó con un vestido sencillo y un abrigo claro. Sergio la acompañaba con su porte habitual, saludando con un «buenos días» a un camarero que lo reconoció al instante. En una mesa cercana, un periodista joven esperaba con una libreta abierta. Se levantó en cuanto los vio y comenzó con preguntas directas. «Señora Torres, ¿qué siente al convertirse en símbolo de esta historia? ¿Cómo llevará la presión de representar la esperanza frente a la caída de los Mendoza?» Sergio se adelantó con calma. «Responderemos con hechos, no con frases vacías». Marina, sin embargo, puso una mano en su brazo y habló ella misma. «Lo que ocurrió fue doloroso, pero no podemos quedarnos en la herida. Lo importante es lo que vamos a construir a partir de ahora». El periodista anotó con rapidez, consciente de que tenía una cita poderosa para su artículo. En ese momento, la puerta del café se abrió y entró Tomás Mendoza. Nadie lo esperaba tan pronto ni tan expuesto. Caminó con paso lento, sin escoltas, con un sombrero en la mano y el rostro cansado. Varios clientes lo reconocieron y murmuraron, pero él se limitó a acercarse a la mesa de Marina con un gesto humilde. «Señora Torres», dijo con voz grave, «le pido disculpas en nombre de mi familia. He cometido errores que no tienen vuelta atrás, pero no puedo quedarme callado mientras todo se derrumba». Marina lo escuchó en silencio, sorprendida por la franqueza. Sergio observaba con recelo, pero no intervino. El diálogo entre Marina y Tomás fue breve pero intenso. «Lo que ocurrió anoche marcó un antes y un después», dijo él. «No busco compasión, busco orientación. Sofía está perdida, y cientos de trabajadores que dependían de nuestra empresa no saben qué será de ellos». Marina lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «La violencia y la arrogancia no se reparan en un día, señor Mendoza, pero hay caminos para empezar de nuevo. Puedo recomendar a Sofía una terapeuta de confianza. Y respecto a los trabajadores, quizá podamos pensar en un programa puente desde la futura fundación». Sergio, hasta entonces callado, intervino. «¿Un programa puente?
Marina asintió. Sí, un plan de recolocación y formación para quienes se quedan sin empleo. No basta con levantar un edificio. Hay que cuidar a las personas. Tomás inclinó la cabeza, agradecido. Si ustedes lo hacen posible, será más de lo que yo merezco, murmuró. El periodista, que había permanecido en silencio ante la escena inesperada, escribía frenéticamente, consciente de estar presenciando un giro trascendental. El clímax de la mañana llegó cuando Sergio, después de unos segundos de reflexión, asintió lentamente. «Hagámoslo bien», dijo con voz firme. «El centro llevará el nombre de Marina, y ahora también tendrá un programa para apoyar a las familias que han perdido su trabajo. No podemos cambiar el pasado, pero sí el futuro». Marina lo miró con sorpresa, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola en esa lucha. La sala del café estalló en un murmullo. Algunos clientes mayores aplaudieron tímidamente. Un camarero, al dejar la cuenta en una mesa cercana, comentó en voz baja: «Esto sí que es noticia de verdad». Los aplausos fueron discretos, pero tenían un aire auténtico, como si la gente reconociera la grandeza de un gesto sencillo. Tomás se levantó despacio, estrechó la mano de Marina y susurró: «Gracias». Ella respondió con un: «Aún queda mucho por hacer». Sergio observaba la escena con una mezcla de respeto y prudencia. Desde la calle, sin embargo, otra mirada seguía la escena a través del cristal del café. Sofía había acompañado a su padre, pero no se atrevió a entrar. Escuchó las últimas palabras y vio cómo Tomás daba las gracias. Su rostro mostraba un gesto ambiguo, una mezcla de orgullo herido y una chispa de esperanza que aún no se atrevía a reconocer. Dio media vuelta y se marchó entre la multitud del paseo de Recoletos, sin que nadie la detuviera. La mañana había dejado una huella imborrable. El programa Puente nacía como idea, y la fundación tomaba forma más allá del gesto simbólico de una demolición. Lo que en un principio fue un acto de venganza, empezaba a convertirse en un proyecto de justicia social. Marina lo sabía y se sentía fortalecida, aunque consciente de que el camino sería largo. Sergio lo aceptaba, aprendiendo a transformar la dureza en compromiso. Y Tomás, derrotado pero sincero, encontraba un resquicio de dignidad en la humildad. Desde la calle llegaban sonidos de coches y voces. Pero dentro del café, Gijón quedaba la resonancia de un acuerdo inesperado. La jornada no había terminado, pero algo esencial había cambiado. Sofía observó a través del cristal, sin entrar, escuchando a su padre decir «gracias». Luego se marchó con paso lento, mientras Marina comprendía que la historia acababa de abrir un nuevo capítulo, más humano y más difícil que cualquiera de los anteriores. En el hospital infantil donde trabaja, Marina recibe muestras de cariño inesperadas. El vestíbulo del Hospital Universitario La Paz amanecía con un brillo limpio. Los rayos de sol se colaban por los ventanales y se dibujaban en el suelo como caminos de luz. En la sala de juegos de pediatría, los murales de colores mostraban ballenas, castillos y cometas. Las mesas pequeñas estaban cubiertas de lápices, pegatinas y piezas de construcción. Aquel lugar tenía su propio ritmo, distinto al del mundo de las portadas y los titulares. Aquí mandaban las risas intermitentes de los niños, el olor a jabón suave y la voz templada de las enfermeras. Marina cruzó el pasillo, y antes de que pudiera ponerse la bata, una auxiliar se adelantó con una sonrisa. «Doctora Torres, han dejado esto para usted». Era una tarjeta hecha a mano con rotuladores, firmada por varios padres. Dentro, un mensaje sencillo: «Gracias por pensar en los nuestros». Ella apretó los labios, conmovida. Recordó las palabras dichas en el café, esas que la prensa había repetido como eslogan. Ahora debía sostener esa imagen de fortaleza que sin querer había levantado. Su propósito para la jornada era claro: atender a sus pacientes como siempre, y a la vez comenzar a convertir en pasos concretos lo que hasta ayer era un anuncio. Había decidido pedir una reunión breve con el director clínico y con la supervisora de enfermería, para explorar protocolos de derivación al futuro centro. No quería dejar que la marea de fotos y opiniones la arrastrara lejos del terreno que conocía. El primero, el de escuchar. El segundo, el de cuidar. Caminó hacia el mostrador y saludó a todos. Su voz, pese al cansancio de los últimos días, sonaba firme.
La sala de juegos estaba llena de vida. Una niña con una diadema de mariposas trataba de encajar piezas de un puzzle. Un niño con el brazo vendado pintaba un sol desproporcionado. Una enfermera les ayudaba a compartir rotuladores con paciencia de maestra. Marina se agachó, preguntó por el dibujo y recibió de vuelta una lección de imaginación. Este sol calienta más, doctora. Así las medicinas duelen menos. Ella sonrió, consciente de que en esa sala se aprendía cada día un idioma que no estaba en los manuales. Varias compañeras se acercaron para felicitarla por el anuncio del centro. Una añadió en voz baja: «Lo que hicisteis en el Reina Sofía, costó verlo, pero el final fue bonito». Marina agradeció y evitó hablar de la demolición. Prefería quedarse en el terreno de lo que podía mejorar la vida de aquellos niños. El primer encuentro de la mañana fue con una madre joven que la esperaba desde temprano. Llegó con una carpeta de informes y los ojos cansados de tantas noches en vela. Marina la invitó a sentarse, sirvió un vaso de agua y pidió que le contara con calma. Escuchó un relato de citas médicas, de tratamientos, de miedo. Cuando la mujer hizo una pausa, ella le devolvió palabras sencillas. «No estás sola. Vamos a trazar juntas el camino». Hubo un silencio. Luego la madre dijo: «Su historia nos da esperanza». Marina pensó que esa frase, pronunciada sin cámaras, pesaba más que cualquier titular. A media mañana, acudió a la reunión con la supervisora y el director clínico. Llevaron una conversación práctica. Derivaciones, colaboración con servicios sociales, coordinación con asociaciones de barrio. Marina propuso un esquema temporal para el programa Puente anunciado el día anterior. Ese plan que apoyaría a familias afectadas por el cierre de la empresa Mendoza. La supervisora asentía. Veía posibilidades. El director sugirió empezar con un proyecto piloto en 2 distritos de Madrid. «Paso a paso», dijo Marina, sin grandes discursos, con listas, con teléfonos, con calendarios. En su voz había una música nueva, mezcla de convicción y prudencia. De vuelta en la sala de juegos, la esperaban sus compañeros con una pequeña sorpresa. Una caja de rosquillas de San Isidro, traídas por la madre de un paciente. El azúcar glass se pegaba a los dedos. Las enfermeras reían, y por unos minutos, el hospital tuvo el aroma dulce de una verbena. Marina aceptó un café de máquina y notó que, incluso en medio del cansancio, aquella alegría sencilla le devolvía fuerza. Pensó en cómo la vida cotidiana, con sus rituales tranquilos, cura heridas que el ruido agranda. Hacia el mediodía, la recepcionista la llamó con discreción. Una mujer pedía hablar con ella, sin cita. Se presentó como Clara, antigua empleada administrativa de la empresa Mendoza. Tenía los ojos enrojecidos, las manos frías. Explicó que llevaba noches sin dormir, que el miedo a quedarse sin trabajo le cerraba el estómago. «No sé si estoy en el lugar correcto», murmuró, «pero he leído lo del programa Puente y no sabía a quién acudir». Marina le indicó un despacho pequeño, cerró la puerta, encendió la lámpara de sobremesa y, con tono sereno, la invitó a contar. Clara habló de correo electrónico sin respuesta, de cuentas por pagar, de un hijo adolescente que preguntaba por el futuro. Marina escuchó, exploró síntomas, descartó ahí mismo una crisis aguda y propuso una hoja de ruta. Cita con la psicóloga del centro de salud. Ejercicios de respiración. Un plan de sueño básico. Sobre todo, le entregó un folleto provisional con la información del programa Puente que había comenzado a diseñarse. Ella explicó contactos, plazos estimados, vías para formación rápida. «Este papel no resuelve todo», dijo, «pero es una puerta abierta». Clara apretó el folleto con ambas manos, como quien encuentra un pasamanos. Sus ojos se humedecieron otra vez, ahora por alivio. La tarde trajo una cadena de consultas habituales, revisiones, ajuste de tratamientos, conversación con un abuelo que quería aprender a usar una app para hablar con su nieta durante las sesiones de terapia. La vida, con su paciencia, insistía. Entre consulta y consulta, Marina repasó apuntes del centro infantil. Vio la necesidad de un aula de juego supervisado, de un espacio de mediación familiar, de un equipo mixto con trabajadores sociales. Anotó ideas, al margen, flechas, asteriscos.
El contraste con la dureza de los negocios de Sergio aparecía en su mente como un mapa doble. En uno, acuerdos, cifras, cierres. En el otro, tiempos lentos, manos pequeñas, voces suaves. Ninguno de los dos mundos podía desaparecer. Tal vez, pensó, el desafío era unirlos en un punto que tuviera sentido. Al final de la jornada, los pasillos se vaciaron, y la luz del atardecer tiñó de oro los murales. Varias compañeras se acercaron para abrazarla con la naturalidad de quien comparte un mismo cansancio. Una enfermera, de las más veteranas, comentó: «Lo que estás haciendo importa, pero cuídate, hija». Marina prometió dormir. Antes de marcharse, pasó por la sala de juegos. Recogió un dibujo del sol desproporcionado. Lo guardó en el bolso como si fuera una brújula. Salió del hospital con paso tranquilo. En la calle, Madrid recuperaba su pulso de tráfico, voces y pasos. Compró pan en una taona de barrio. Dejó unas monedas en el platillo del mostrador. Escuchó un «Gracias, señora», que le sonó a tregua. En el trayecto hacia casa, los árboles del paseo formaban un túnel verde. A lo lejos, un organillo tocaba una melodía antigua. Marina respiró hondo y notó que, pese a todo, había paz en esa suma de cosas pequeñas. La decisión que llevaba horas madurando ya no pesaba, se había vuelto clara. Subió las escaleras del edificio y abrió la puerta de casa con una llave que sonó familiar. La cocina olía a café reciente. Sergio estaba en el salón, rodeado de carpetas, con el móvil boca abajo. Al verla, dejó los papeles a un lado y le preguntó por el día. Ella colocó el pan sobre la encimera, colgó el abrigo y le contó cada cosa. La tarjeta de agradecimiento, la reunión con el director, la visita de Clara, el folleto del programa Puente, el dibujo del sol. Después, se sentó frente a él y dijo lo que durante horas había rehecho en la cabeza. Quería involucrarse activamente en la creación del centro infantil, no como un nombre sobre una placa, sino como una presencia diaria. Quería destinar 2 tardes a la semana a la coordinación del proyecto. Quería estar en cada protocolo, en cada plan de acompañamiento. Había escuchado a madres y a niños demasiadas veces como para quedarse lejos. Esa noche, al contárselo a Sergio, él guarda silencio largo antes de decir: «Si lo haces, todo cambiará para nosotros». El futuro se decide en un café sencillo, lejos de focos y cámaras, solo con 2 tazas de café sobre la mesa. Marina recuerda las ruinas en la pantalla del museo y se pregunta si de esas cenizas pueden hacer algo limpio. La mañana es clara. El barrio huele a pan tostado y a café recién molido. Los vecinos hablan de fútbol en una tertulia suave que llega desde la barra. El dueño de la cafetería, un hombre de pelo cano y manos lentas, coloca servilletas de papel con una precisión de relojero. Mira a la pareja con discreción y deja una jarrita de leche al lado de las tazas, sin preguntar, como hacen los que conocen a su clientela. Marina y Sergio se sientan junto a la ventana. La calle pasa al ritmo de la vida común. Bicicletas, un carrito de la compra, un perro paciente atado a la farola. La escena parece tan normal que por un instante, los dos se permiten respirar como si nada extraordinario hubiera sucedido en los últimos días. Marina sostiene la taza entre las manos. Busca calor. Concentra la mirada en el vapor que sube en espirales. Ha dormido poco, pero se siente entera. El silencio entre ellos no es hostil. Tiene la densidad de lo que pesa, también la promesa de lo que se puede decir sin miedo. Recuerda a Clara, la mujer que ayer llegó al hospital con los ojos rojos. Recuerda el folleto del programa Puente, los planes escritos a lápiz con flechas y fechas que aún son provisionales. Piensa en los niños de la sala de juegos, en la diadema de mariposas de una niña que dibujó un sol desproporcionado para calentar las medicinas. Piensa en su nombre anunciado ante una sala llena, en cómo ese nombre debe ahora aprender a sostenerse en cada detalle. El objetivo de esta conversación es nítido para los dos: decidir qué vida van a construir a partir de ahora. Marina quiere dirigir el centro, no como un adorno, sino como una responsabilidad diaria. Sergio ha entendido que el poder que lo sostuvo tantos años ya no basta, que debe aprender un modo nuevo de estar. Ella toma la iniciativa con voz tranquila. Quiero ser la responsable del proyecto, no el rostro en una placa. Quiero un equipo pequeño y serio, un calendario de trabajo real, reuniones con el ayuntamiento
y con los servicios sociales. 2 tardes a la semana estaré allí, además de mis horas de hospital. Si esto va a llevar mi nombre, tiene que llevar mis manos. Sergio asiente. No por cortesía, sino porque comprende que algo esencial se afirma en esas palabras. El dueño deja 2 tostadas y una mermelada casera. Se aparta despacio, y su gesto de respeto da a la escena un marco íntimo. El barrio, con su música baja de conversaciones, les regala una normalidad que se parece a un abrazo. En la radio del mostrador suena una sintonía de noticias locales. Se oyen titulares breves sobre tráfico y mercados, luego una cuña de una farmacia de la zona. Sergio mira por la ventana. Piensa en la mansión derribada, en la habitación que una vez creyó propia y que ahora es polvo. Piensa en la sala del Reina Sofía, en el eco de sus palabras como martillazos. Vuelve al presente con un sorbo de café y alza los ojos hacia Marina. No te he dicho algo, admite. No me dormí hasta muy tarde porque tenía miedo. Miedo de volver a ser el hombre que fui. Miedo de disfrutar del poder de destruir más que del esfuerzo de construir. Ella no interrumpe. Lo invita con la mirada a seguir. Si aceptas dirigir el centro, añade, yo también tengo que aprender a trabajar de otra manera. Menos espectáculo, más contabilidad de lo útil. Puedo traer recursos, abrir puertas, pero necesito que tú marques el compás. La cafetería tiene una luz amable. En una mesa cercana, 2 señores mayores discuten con elegancia sobre una anécdota de barrio. Una mujer con abrigo rojo lee el periódico y subraya titulares con un bolígrafo verde. El dueño, desde la barra, observa sin curiosidad, como quien custodia la decencia de un lugar donde las personas se tratan por su nombre. Marina toma un trozo de pan, lo unta con mermelada de naranja y habla del centro como si ya existiera. Empezaremos con un aula de juego supervisado, un espacio de mediación familiar y un pequeño servicio de atención psicológica. El programa Puente tendrá una ventana propia, con un orientador laboral y talleres de habilidades. Nada grandilocuente, pero constante. Lo primero será asegurar un local provisional mientras se tramitan las licencias de obra. Sergio toma notas mentales, su gesto cambia, se parece al de un alumno aplicado, anota con palabras simples, alquiler, licencias, permisos, convenio, y la lista le parece por primera vez más hermosa que cualquier cifra de una fusión. El dueño se acerca para preguntar si todo está a su gusto. Sergio deja unas monedas discretas en el platillo. Marina agradece con una sonrisa y un «está perfecto». Hay una pausa que nadie teme. Entonces suena el teléfono de Sergio. Él lo mira, lo silencia, lo deja boca abajo. Hay prensa que quiere una fecha, dice, y un concejal que pide una reunión. Marina asiente. Diles que esta tarde enviaremos una nota breve, sin grandilocuencias, con 3 puntos. Anuncio del programa Puente, calendario de apertura del centro provisional y compromiso de transparencia. Mañana hablaremos del resto. En su voz hay una armonía serena, como si estuviera dictando una receta que conoce de memoria. Sergio sonríe por primera vez desde que se sentaron y comenta que, por una vez, le resulta agradable obedecer. El dueño, al pasar, deja sobre la mesa un pequeño transistor de pilas para mejorar la señal de la radio. El sonido se limpia. Llega una voz con acento madrileño que presenta una canción antigua. Marina piensa que la vida de los mayores del barrio está llena de este tipo de gestos, detalles que ordenan el día sin hacer ruido. Pide otro café, esta vez cortado, y mira a Sergio con una franqueza que no corta, que abriga. Ayer, cuando dijiste mi nombre en el museo, sentí gratitud y a la vez miedo, confiesa, porque la grandeza puede volverse un peso. Hoy quiero que lo grande sea lo útil. Si una madre sale con menos angustia, si un niño ríe un poco más, si un trabajador encuentra un empleo nuevo, ese será nuestro triunfo. No una foto, no una portada. Él recibe esas palabras como quien bebe agua al terminar un camino empinado. La conversación alcanza su punto alto cuando deciden el calendario. Anuncio hoy a las 6. Reunión con el concejal el jueves. Apertura del espacio provisional en 6 semanas, si las gestiones no se demoran. Selección del equipo base en 2. Sergio propone crear un comité ético, gente del hospital, de asociaciones vecinales,
de parroquias que conocen el suelo de la ciudad. Marina asiente, feliz por el modo en que él convierte su poder en herramientas concretas. En ese momento, como si la cafetería también respirara, la puerta se abre y entra una vecina con un bebé dormido. Se oyen un par de «buenos días» que suenan a saludo de familia. La escena quita solemnidad a la decisión y la hace más verdadera. Entonces Sergio alarga la mano sobre el mármol de la mesa, toma la de Marina con un gesto claro, sin teatro, y dice despacio, mirándola a los ojos: «Por fin entiendo que la verdadera victoria es vivir contigo sin máscaras». La frase, que podría haber sido discurso, en su boca es promesa. Marina aprieta sus dedos. Siente que una herida se cierra por dentro, no del todo, lo suficiente para empezar a caminar sin vendajes. La radio lanza un redoble breve. La espuma del café baja 1 milímetro. El dueño sonríe desde la barra como si hubiera oído una música que solo los mayores reconocen. Queda la tarea de la tarde: redactar la nota pública, avisar al hospital, llamar a Tomás para explicarle el alcance del programa Puente, pedir a la terapeuta recomendada una cita para Sofía si ella desea acudir. Quedan llamadas, firmas, reuniones, una arquitectura entera de pequeñas cosas. Pero en esa suma de gestos, Marina reconoce la casa que quiere habitar. Una casa sin mármol, sin columnas, con mesas de madera y luz de mañana, con nombres propios escritos a mano, con cuentas claras, con horas de juego y conversación. Sergio, más leve, mira su reloj y no calcula rendimientos, calcula tiempos humanos. La cuenta llega en un platillo pulcro, con la caligrafía redonda del dueño. Sergio paga sin prisa. Deja otra moneda. El dueño agradece con un «faltaba más». Al levantarse, Marina recoge su bolso y guarda una servilleta con un garabato, una lista de 3 palabras que ha escrito sin darse cuenta: escuchar, cuidar, construir. Salen de la cafetería y se mezclan entre la gente común, mientras en la radio suena una jota de San Isidro. En la quietud de una mañana madrileña, lejos de los reflectores y del ruido de las portadas, la vida de Marina y Sergio encontró un cauce nuevo. Ya no quedaban los aplausos de la gala, ni las imágenes espectaculares de una mansión cayendo, solo 2 tazas de café sobre una mesa sencilla, y la certeza de que a veces lo verdaderamente grande se esconde en gestos cotidianos. Muchos de ustedes, al escucharlo, quizá recuerden cómo la dignidad se sostiene mejor en los lugares más modestos, en la voz tranquila que dice lo necesario y en las manos que se tienden sin exigir nada a cambio. Lo que esta historia nos deja es claro. El poder que destruye siempre parece más visible, pero el poder que construye es el único que permanece. El perdón, aunque difícil, abre caminos más sólidos que la venganza, y el amor compartido en familia es la raíz de cualquier proyecto que aspire a durar. Igual que una lámpara encendida junto a la ventana guía en las noches de invierno, un acto sencillo de ternura puede iluminar senderos donde parecía no haber salida. Tal vez, al recordar este relato, cada oyente encuentre un eco en su propia experiencia. Puede que sea un abrazo que llegó en el momento justo, una palabra de aliento que evitó un derrumbe, o la mano de alguien que nos recordó que no estamos solos. Hagan una pausa y miren alrededor. Los gestos que sostienen nuestra vida suelen ser los más silenciosos. Si esta historia ha tocado su corazón, compártanla con quienes aman, porque los relatos, cuando viajan de boca en boca, se convierten en hilos que tejen comunidad y memoria. Al final, lo que nos salva no son los muros que levantamos, sino las puertas que nos atrevemos a abrir.